Años 70. Corazón de África. Uganda. El presidente Milton Obote acaba de salir del país para asistir a una conferencia de la Mancomunidad de Naciones en Singapur. En su ausencia, su general más confiable mueve ficha. Idi Amin Dada, ex cocinero y soldado del ejército colonial británico, ex boxeador, un hombre que nunca terminó la escuela, pero con un doctorado práctico en violencia, toma el poder mediante un golpe militar. Al principio, Amin se presenta como el salvador de Uganda, promete restaurar la democracia y convocar elecciones libres. Cansados del gobierno de Obote, los ugandeses salen a bailar a las calles y Occidente lo celebra. Pero entonces, apenas una semana después, Idi Amin cambia de idea y se corona presidente. A partir de ese momento comienza el mandato de una de las figuras más extrañas y perturbadoras de la historia moderna. Un hombre que bromea con su pueblo diciendo: podéis tener libertad de palabra, pero no puedo garantizar vuestra libertad después de haber hablado. Y no es una broma. Opositores políticos desaparecen de la noche a la mañana. Periodistas aparecen flotando en el Nilo. Los cadáveres de sus enemigos empiezan a llenar las morgues y, según los rumores, las mejores partes de sus cuerpos terminan en su propio refrigerador. Sin embargo, mientras la sangre corre por Uganda sin descanso, Amin se dedica a enviar telegramas a Londres, primero alabando a la monarquía británica, luego burlándose del imperio y finalmente proclamando: yo soy el rey de Escocia. Un hombre que se cubre de medallas y que asegura recibir mensajes divinos en sus sueños. Un hombre que se vuelve contra Occidente y que, en medio de una guerra desastrosa contra Tanzania, desafía a su presidente, sabiendo que está a punto de perder, a resolver el conflicto con un combate de boxeo. Entre todo esto, un hombre que se concede a sí mismo títulos imposibles de igualar, como Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo, Al-Haji, Dr. Idi Amin Dada, CB, OSD, CM, SIB, conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Only come here for 5 minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda, and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. Un hombre que felicita a sus ministros por tener la mayor cantidad de mujeres dirigentes que cualquier país de África. We are the first now country in Africa today who have got many women managers than other countries. We have got how many manager women? We have got 4 managers and we have got another 2 assistant managers. Y que aconseja a sus médicos no estar demasiado borrachos delante de los pacientes. As a doctor, you must be very clean, very smart, behave very well like a person, and also you are not too drunk. You are the one who should advise the public. You should advise General Min not to drink. But if you drink very little, you feel very happy, very proud, and you talk to your people. That will be, I'm just advising you. Para el mundo, Idi Amin no era solo una comedia, sino una serie televisiva completa, un personaje absurdo, magnético, imposible de ignorar, pero para su pueblo, la peor pesadilla imaginable. De cocinero a conquistador, de libertador a carnicero, de dictador a exiliado, terminando sus días en Arabia Saudita, comiendo solo naranjas, donde se otorga el título de frutariano, responsable de la muerte de hasta 500,000 de personas. Esta es la verdadera historia de Idi Amin Dada, o de Big Daddy, como le gustaba ser llamado. Años 50. El Imperio Británico se está desmoronando. En África, en particular,
Gran Bretaña pierde rápidamente gran parte de su dominio. Rebeliones y movimientos independentistas se expanden con velocidad, desgarrando el imperio y dando lugar a nuevas naciones. Para conservar el control sobre lo que aún le queda, Gran Bretaña crea ejércitos coloniales compuestos por población local, a quienes entrena para reprimir a sus propios compatriotas. A estos soldados se les ordena quemar aldeas, torturar sospechosos y ejecutar rebeldes en plazas públicas, con el objetivo de aplastar cualquier forma de resistencia. En una de estas unidades, los King's African Rifles, sirve un hombre de origen sursudanés y nubio, Idi Amin Dada. Es enviado a Somalia para combatir a insurgentes locales. En Kenia, durante el levantamiento de los Mau Mau, forja su reputación, golpea a prisioneros hasta matarlos, les corta las orejas y obliga a los sospechosos a cavar sus propias tumbas antes de ejecutarlos. Los oficiales británicos lo elogian por su lealtad, su audacia y su brutalidad implacable. Esa lealtad impulsa su rápido ascenso. En 1959 ya es sargento colonial británico. En 1961 asciende a teniente. Cuando Uganda obtiene su independencia en 1962, su servicio al Imperio Británico llega a su fin, pero no su carrera militar. El nuevo gobierno ugandés lo mantiene en filas y continúa elevando su rango. En 1964, el primer ministro Milton Obote lo nombra subcomandante. Para 1966, ya es comandante del ejército. Ese mismo año, el frágil gobierno de Uganda comienza a resquebrajarse bajo el peso de la corrupción y las rivalidades tribales. El rey de Buganda, Kabaka Mutesa II, anuncia su intención de separarse de Uganda y se niega a obedecer al gobierno central. Obote le ordena a Amin que actúe. Amin rodea entonces el palacio real con tanques y artillería pesada y abre fuego, reduciéndolo a escombros. El rey huye al exilio en Londres, marcando el fin de la antigua monarquía ugandesa y consolidando definitivamente el control de Obote. Durante un tiempo, Amin y Obote colaboran estrechamente. Juntos organizan redes de contrabando, oro y marfil saqueados del vecino Congo, transportados a través de Uganda en convoyes militares y canjeados por dinero y armas con rebeldes congoleños. La operación les permite amasar una fortuna. Con el tiempo, Amin se vuelve cada vez más codicioso. Sin que Obote lo sepa, comienza a desviar fondos del ejército para su propio beneficio, enriqueciendo a oficiales que le son leales, reclutando soldados de sus propios grupos étnicos, sursudaneses y nubios musulmanes, en un país mayoritariamente cristiano y profundamente dividido. En enero de 1971, Obote descubre el desfalco y planea arrestarlo a su regreso de Singapur. Pero antes de que pueda actuar, Amin se adelanta. Toma Kampala, el aeropuerto, la estación de radio y, en cuestión de horas, el país entero. Obote huye a Tanzania. Miles de ugandeses contrarios a Amin cruzan la frontera junto a él. Desde Tanzania, los leales a Obote se reorganizan, se rearman e intentan recuperar Uganda. Las fuerzas de Amin, sin embargo, los aplastan en la frontera. Miles mueren. Dentro de Uganda, Amin ordena eliminar a cualquier sospechoso de lealtad a Obote: maestros, periodistas, funcionarios, estudiantes. Las víctimas son alineadas y ejecutadas a tiros, golpeadas en la cabeza con martillos, estranguladas con alambre de púas y arrojadas al Nilo para que los cocodrilos devoren sus cuerpos. Sin rivales políticos y con el ejército bajo su control absoluto, Amin se proclama presidente de Uganda. Al principio, Occidente lo recibe como un hombre moderado, el nuevo hombre fuerte de África Oriental. Obote, después de todo, había sido impopular por sus inclinaciones socialistas, por sus vínculos con la Unión Soviética. Gran Bretaña e Israel, en particular, lo acogen con entusiasmo. Israel entrena a los pilotos ugandeses, envía asesores militares y ayuda a construir el aeropuerto de Entebbe, mientras que Gran Bretaña restablece el comercio y la ayuda económica.
Pero pronto, Amin empieza a exigir equipamiento militar, gratis, como recompensa por su lealtad. Tanques, armas, aviones y suministros. Cuando Gran Bretaña e Israel se niegan a proporcionárselo, insistiendo en que debe pagar, su alianza con Occidente se derrumba de la noche a la mañana. En 1971, poco después de tomar el poder, Idi Amin viaja a Israel para reunirse con la primera ministra Golda Meir. Le solicita aviones de combate, tanques y fusiles. Todo gratis. Golda Meir, sin embargo, rechaza. Con el orgullo herido, Amin regresa a Uganda lleno de resentimiento. En julio de 1972, ordena cerrar la embajada israelí en Kampala, expulsar a todos los diplomáticos israelíes y romper las relaciones diplomáticas con Israel, transformándose de la noche a la mañana de uno de los líderes más pro-israelíes de África en uno de los más abiertamente hostiles. Ese mismo año, en las Naciones Unidas, Amin envía un telegrama en el que elogia a Adolf Hitler por haber matado a millones de judíos, añadiendo que lo que hizo no fue suficiente y calificando a Israel como una nación de criminales. I changed from Israeli alliance because Israeli are criminals. Necesitando nuevos aliados, Amin realiza repentinamente la peregrinación a la Meca y se reinventa como el campeón de la solidaridad musulmana. Se autoproclama el defensor del Islam en África, desplazando su lealtad de Israel y Occidente hacia el mundo árabe, hacia la Libia de Muammar Gaddafi, que lo abastece de dinero y armas, hacia la familia real de Arabia Saudita, que le concede préstamos y petróleo, y hacia la Organización para la Liberación de Palestina, que establece campos de entrenamiento en Uganda. Luego, en agosto de 1972, llega su venganza contra el Reino Unido, una decisión que terminaría por destruir la economía ugandesa. Amin afirma que una noche Alá se le aparece en sueños y le ordena expulsar a todos los asiáticos del país. Al día siguiente, firma un decreto otorgando 90 días a los asiáticos residentes para abandonar Uganda. En un primer momento, la medida se dirige únicamente contra los asiáticos con pasaporte británico, pero en cuestión de semanas, la orden se amplía para incluir a indios, pakistaníes e incluso asiáticos con ciudadanía ugandesa, unas 80,000 personas en total. Las normas cambian constantemente. Al principio se les permite llevar una cantidad razonable de bienes, equivalente a unos pocos miles de dólares, pero pronto Amin reduce el límite apenas a 100 chelines ugandeses por familia, alrededor de $5 estadounidenses. En los retenes, los soldados los extorsionan, los intimidan y los maltratan. Todas sus propiedades, casas, comercios, fábricas, son confiscadas y entregadas a amigos de Amin, ministros y militares, la mayoría de los cuales no tiene la menor idea de cómo administrarlas. El resultado es un colapso económico inmediato. Esas 80,000 personas eran médicos, comerciantes, banqueros, ingenieros y empresarios, la columna vertebral de la economía ugandesa. Las fábricas cierran de la noche a la mañana, las tiendas quedan vacías, la inflación se dispara y el chelín ugandés se hunde. Aunque los asiáticos expulsados representaban menos del 1% de la población, generaban cerca del 90% de los ingresos fiscales del país. Tras su expulsión, ya no existe una economía nacional, solo queda agricultura de subsistencia. Aún así, Amin califica todo el proceso como una liberación económica. Gran Bretaña, en coordinación con India, Canadá y Kenia, organiza un puente aéreo para evacuar a los refugiados. La comunidad internacional condena a Amin, y Amin responde con burlas. Tras una devastadora huelga de mineros en 1974, que deja al descubierto la fragilidad de la economía británica, Idi Amin aprovecha la situación para lanzar una campaña abiertamente paródica: el Fondo para Salvar a Gran Bretaña. En comercios de toda Uganda comienzan a aparecer cajas de donaciones para recolectar dinero,
café, plátanos y yuca para alimentar a los británicos hambrientos. Al mismo tiempo, envía telegramas sarcásticos de solidaridad al primer ministro Edward Heath, en los que empieza a autodenominarse el rey sin corona de Escocia, afirmando: «Solo los escoceses pueden comprenderme de verdad. Ya ellos también están oprimidos por los británicos». En otro telegrama, incluso felicita a Heath por el excelente físico de su esposa, añadiendo que espera algún día visitar Londres para felicitarla personalmente. Para 1975, la paranoia se apodera de Amin. Kampala se llena de policía secreta. Ministros son arrestados, oficiales purgados bajo acusaciones de traición. El espectáculo grotesco que entretiene al mundo en el extranjero oculta el terror que oprime a Uganda desde dentro. Luego, en 1976, llega la humillación que marca el inicio de su caída. Un vuelo de Air France que cubre la ruta Tel Aviv-París, con escala en Atenas, es secuestrado por 4 terroristas, 2 palestinos y 2 alemanes. Tras una breve parada en Benghazi, Libia, el avión continúa hacia el corazón de África y aterriza en Entebbe, Uganda. Amin se dirige de inmediato al aeropuerto de Entebbe. Saluda, sonríe, promete mediar y asegura al mundo que está controlando personalmente la situación. Pero en realidad, sin que nadie lo sepa, respalda a los secuestradores y permite que los soldados ugandeses los protejan dentro de la terminal. Este episodio pasará a la historia como la Operación Entebbe, una historia que ya hemos analizado en detalle en nuestro documental dedicado, disponible aquí. En síntesis, utilizando los planos arquitectónicos de la terminal de Entebbe, construida por Israel pocos años antes, el Mossad y las Fuerzas de Defensa de Israel planifican una de las operaciones de rescate más audaces de la historia moderna. En la noche del 3 de julio de 1976, un centenar de comandos israelíes vuela a más de 4.000 kilómetros sobre el Mar Rojo y África Central, aterrizando en Entebbe bajo el amparo de la oscuridad. En poco más de una hora, irrumpen en la terminal y rescatan a 103 rehenes. Cuando Amin se entera de la operación, estalla de furia. Ordena el asesinato de Dora Bloch, una mujer británico-israelí de edad avanzada que había sido trasladada a un hospital de Kampala durante el secuestro. Para Amin, la operación Entebbe es una humillación insoportable. A partir de ese momento, jura venganza, proclamando que Israel pagará y fantaseando con la idea de atacar al país desde dentro. If I am to prepare the war against Israel completely, no, I don't want very many Army, Air Force and the Navy, just very few, and strike inside Israel with the paratrooper, with everything completely. Yes, because you got to get there by paratrooper and also bombing by airplanes and having few squadron of sus. Poco después, Gran Bretaña rompe también sus últimas relaciones diplomáticas con Uganda. En este momento de fracaso, en lugar de admitir la derrota, Amin infla su propio mito hasta el absurdo, autoproclamándose Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo Al-Hadji, Dr. Idi Amin Dada, CB, OSD, CM, SIB, el Señor de todas las bestias de la tierra y de todos los peces del mar, el Rey de Escocia, conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Donde Al-Hadji hace referencia a su peregrinación a la Meca, doctor proviene de un título honorífico que obligó a la Universidad de Makerere a concederle. CB, OSD y CM, la Cruz Victoria, la Orden del Servicio Distinguido y la Cruz Militar, respectivamente, son condecoraciones británicas que nunca obtuvo. Y SIB es un título que él mismo se inventó, conquistador del Imperio Británico. En su vida cotidiana, le gusta que la gente lo llame Big Daddy. En ocasiones incluso disfruta del apodo de Hitler Negro, afirmando que ese nombre define mejor quiénes son mis enemigos. Mientras en Occidente se ridiculizan sus títulos grotescos, dentro de Uganda el nombre que realmente lo define es otro, el Carnicero de Uganda.
El país queda sacudido por años de miedo, saqueo y miseria. Estudios históricos estiman que entre 35 y 170 personas mueren cada día como consecuencia directa de su régimen, a lo largo de sus 8 años en el poder. En un último acto de delirio, en el año de 1978, Amin toma la peor decisión de su vida e invade la región tanzana de Kagera, alegando que pertenece legítimamente a Uganda y acusando al presidente Julius Nyerere de haber apoyado a exiliados ugandeses que conspiran contra él. Nyerere responde de inmediato lanzando una invasión a gran escala sobre Uganda. A medida que la derrota se vuelve inevitable, Amin desafía públicamente a Nyerere a resolver la guerra en un combate de boxeo. El presidente tanzano lo ignora, y su ejército continúa avanzando hasta capturar Kampala en abril del año 1979, obligando a Amin a huir del país. Amin huye primero a Libia, luego a Irak y finalmente a Arabia Saudita, donde la familia real le concede refugio en la ciudad de Jeddah. Es alojado en un hotel modesto, junto con una de sus esposas y 25 de sus 60 hijos. En el exilio, Amin concede una entrevista a la BBC. Sonríe, finge que las atrocidades de su régimen jamás ocurrieron. Insiste en que su pueblo todavía lo ama y añade que regresaría encantado al poder si los ugandeses así lo quisieran. I can. If Ugandans wants me, I will. Durante la década de 1980, intenta abandonar Arabia Saudita en secreto, con un pasaporte falso, con destino al Zaire, hoy República Democrática del Congo. Su objetivo es levantar un ejército rebelde y recuperar Uganda, pero la fantasía se derrumba de inmediato. Es interceptado en el aeropuerto de Zaire. Se le niega la entrada y es trasladado varias veces entre Senegal y el Congo, antes de ser finalmente readmitido en Arabia Saudita, solo después de que el rey Hassan II de Marruecos intercede personalmente ante la familia real saudí, ofreciendo disculpas y solicitando clemencia para que lo acepten de nuevo. En Jeddah, el otrora conquistador del Imperio Británico vive en silencio, obeso, diabético, olvidado. A su larga lista de títulos autootorgados añade uno final. Se declara frutariano, afirmando alimentarse exclusivamente de naranjas. Para ser exactos, naranjas de tipo Jaffa, una marca de origen israelí. Una ironía amarga para el hombre que juró destruir a Israel y que ahora sobrevive de su fruto. En 2003, mientras se encuentra en coma, su esposa solicita al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, permiso para que Amin regrese a su país. Museveni se lo niega, declarando: si regresa, debe enfrentarse a la justicia. Ese agosto, Idi Amin muere en un hospital saudí. Más tarde es enterrado en una tumba sencilla en Jeddah, donde el mito de Idi Amin termina y donde el hombre es todo lo que queda.